Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, a todos los colegas, senadores, diputados, senadoras y diputadas. Un saludo cordial a la señora ministra. Bueno, inicialmente, señor presidente, reclamar la discriminación que se hace acá en la Asamblea Legislativa cuando se permite ingresar a algunos funcionarios públicos y a otros ciudadanos no se les permite entrar a la Asamblea Legislativa. Y peor todavía, cuando entran en calidad de barra. Eso no le da seriedad, eso no dice bien de una Asamblea Legislativa. No es necesario que toda una ministra esté acompañada de funcionarios públicos. No es correcto que porque tengamos 2/3 tengamos que permitir el ingreso de funcionarios públicos o de barra, señor presidente. Eso dice mal de su presidencia, que se permita esta discriminación cuando hay ciudadanos que tienen todo el derecho de ingresar a la Asamblea Legislativa, porque las sesiones de la Asamblea Legislativa son públicas, conforme a la Constitución, a no ser que se declare su reserva. Pero lamentablemente, al parecer, ya los ministros se acostumbran a venir con sus amigos para, no sé, qué objetivo tendrán. Señor presidente, nosotros hacemos este reclamo porque no es correcto, señor presidente, que ocurra esto. Y cuando hace alguien un reclamo que es correcto, que está pegado a la norma, tiene que recibir todavía el famoso bullying parlamentario que al parecer ya es característica en este hemiciclo. Ese es el escenario donde lamentablemente nos encontramos. Esa es la distorsión, ese es el exceso que se comete cuando debemos llevar adelante una interpelación en cumplimiento a lo que establece la Constitución. La anterior vez, en el caso del bebé Alexander y en el caso de Adepcoca, cuando estaba de luto la UPEA, viene el ministro de Gobierno y con barra y con carteles. Ese tipo de hechos deja mucho que desear de estas actitudes, señor presidente, y no podemos callarnos. No podemos callarnos cuando se permite este tipo de hechos y distorsionan totalmente lo que significa la actividad y la responsabilidad parlamentaria. Porque no se trata de aplaudir, no se trata de traer barras, no se trata aquí de hacer circo. Cuando se cuestiona una labor de los dignatarios de Estado, no podemos nosotros, por principio, compartir que se dé esos excesos. Y hago llegar mi reclamo a nombre de la bancada de oposición, señor presidente, para que usted tenga que corregir estos hechos y no permita que se convierta en un lugar de barra brava, un escenario que es del debate y que tiene una función constitucional, democrática, establecida en la Constitución Política del Estado. Señor presidente, nosotros permanentemente hemos estado cuestionando sistemáticamente lo que viene instalándose en estos últimos 13 años, un régimen autoritario, un régimen dictatorial, un régimen que no respeta el voto del pueblo, un régimen que no respeta la Constitución, un régimen que le mete nomás, un régimen que coarta la libertad de expresión, un régimen que quita la justicia al pueblo boliviano, un régimen que no permite que los principios fundamentales de la democracia sea la base fundamental del ejercicio pleno de los derechos y las libertades que tenemos los ciudadanos. Lamentablemente, el régimen ha optado por el camino incorrecto que va a Maduro en Venezuela. El régimen ha elegido ese camino negativo de transitar por este camino de la instalación de un régimen dictatorial. Eso es lo que ocurre. Y al otro lado nos encontramos los bolivianos que vamos a resistir y vamos a defender la democracia, vamos a defender la libertad y vamos a defender los derechos.
Esa es la gran diferencia, y esta interpelación significa una vez más ratificar por principio la defensa de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos y que tiene que proteger el Estado, porque se trata de eso, señor presidente. Por eso hay dos caminos que se dan en este momento, durante estos larguísimos 13 años. Un camino incorrecto de la instalación sistemática de un régimen que no respeta ni las libertades ni los derechos, porque le meten nomás, igual que lo hace Maduro en Venezuela, y al otro lado el pueblo boliviano que hace la resistencia democrática y que va a siempre defender los principios fundamentales de la democracia. Esta interpelación hoy, una vez más, nos va a demostrar que no se respeta derechos y libertades que tenemos los ciudadanos, como es la libertad de expresión, la libertad a ser informados y la protección a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa para que lleven adelante su trabajo y se pueda ejercer ese derecho que tenemos todos los ciudadanos. Por principio, nuestro gran respeto a los trabajadores de la prensa, por principio nuestro respeto a ese trabajo sacrificado que se realiza para que los ciudadanos podamos conocer, podamos informarnos, podamos ejercer un derecho. Por principio, siempre vamos a defender a los trabajadores de la prensa y vamos a defender la libertad de expresión, porque hay un principio democrático y esa es una abismal diferencia que tenemos los bolivianos, no como el régimen que tiene una visión autoritaria y dictatorial que obviamente trata de lo peor a los trabajadores de la prensa cuando se los dice mentirosos, o algunos medios de comunicación, o cuando se da una serie de maltratos que los vamos a demostrar en esta interpelación. Hay normativas internacionales de las cuales es parte el Estado boliviano y que tienen que respetarse, como también la propia Constitución. Las leyes y los decretos supremos establecen ese derecho que tenemos los ciudadanos, esas libertades que tenemos los ciudadanos y que tienen que ser protegidas por el Estado boliviano. Eso es lo que tenemos que garantizar. Pero cuando vemos ahí un comandante de la policía que ya está haciendo espionaje a periodistas como John Arandia o como Priscila Quiroga, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los funcionarios públicos? ¿Dónde están los dignatarios para hacer su trabajo? ¿El Estado está protegiendo a los trabajadores de la prensa? Cuando a algunos periodistas o a algunos medios se les dice que son mentirosos, ¿ahí el Estado está protegiendo la libertad de expresión? O cuando se nos dice mentirosos, cuando ejercemos nuestro derecho al voto en un referéndum, se nos dice mentirosos por los medios estatales, ¿estamos protegiendo la libertad de expresión? ¿O es que estamos ejerciendo ese poder para generar abuso y someter para que no se puedan respetar los derechos y las libertades que tenemos los ciudadanos? En ese entendido, señor presidente, está claro que conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, que comprende la libertad de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, no lo que le interese al poder. Establece también que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Hay una sentencia constitucional, la 1303 del 2013, del 8 de agosto de 2013, que ratifica esos principios fundamentales de lo que significa la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho conocer en el marco de su normativa su posición. Esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento. Es un derecho colectivo de los ciudadanos a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Por otra parte, señor presidente, la propia Constitución establece que es un derecho fundamental de los bolivianos a tener acceso a la información. El artículo 46 en su numeral 2, lo que manifestaba hace un momento, el Estado, dice, protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
Por lo tanto, el Estado tiene que proteger el trabajo de los trabajadores de la prensa. Eso establece la Constitución. Y lo vamos a repetir las veces que sea necesario, porque parece que no queremos escuchar o no queremos asumir estas responsabilidades. El capítulo 7, en lo que se refiere a la comunicación social, el artículo 106, numeral 3, establece que el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Además que en general este artículo garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y al derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Este precepto constitucional obviamente es asumido en el Decreto Supremo 793 del 15 de febrero de 2011, cuando se crea el Ministerio de Comunicación. Atribuciones en este caso de la ministra o ministro de Comunicación. El artículo 4, ¿qué dice? Proponer, diseñar o definir políticas, estrategias y normas de comunicación gubernamental, dirigir y coordinar las acciones de información y comunicación interministerial e interinstitucional del órgano ejecutivo. Aquí hay algo fundamental que tiene que ser explicado por la viceministra o la ministra. El artículo 6, cuando habla de las atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional, el inciso F dice: gestionar la relación con los medios de comunicación social públicos y privados. Esa es una atribución, es una responsabilidad. Y si hay algún viceministro o viceministra que no está cumpliendo lo que dice este decreto supremo, está incurriendo en incumplimiento de deberes. El propio decreto supremo 29894 de organización del Poder Ejecutivo, en la organización del órgano ejecutivo, establece también las responsabilidades que en este caso tiene el Ministerio de Comunicación. El artículo 14, atribuciones y obligaciones: proponer y dirigir las políticas gubernamentales del sector, entre otros, coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno. Como verá, señor presidente, hay una normativa internacional de la cual somos parte, hay una sentencia constitucional, nuestra constitución política del Estado y los decretos supremos establecen con claridad qué tiene que hacer el Estado respecto a garantizar que los trabajadores de la prensa, que los medios de comunicación tienen que ser protegidos para que realicen su trabajo, para que los bolivianos y las bolivianas podamos tener acceso a la información, a la comunicación. No es un favor, es una obligación del Estado boliviano. Y quienes coyunturalmente están de paso como dignatarios de Estado o como funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar este trabajo de los trabajadores de la prensa. Yo me voy a referir de los muchísimos casos que se han dado estos 13 años. Un tema que ha indignado al pueblo boliviano y es ese famoso fallo injusto, ese fallo Pacajes, cuando se sentencia y se encarcela a un inocente. Dice acá, y acá está el medio de comunicación, dice: encarcelan a periodista que investigaba caso Alexander. Un trabajador de la prensa que gracias a ese trabajo también se sabe muchas cosas, lamentablemente se le priva, primero, del derecho al trabajo, se le priva del trabajo que tiene que hacer como periodista, y es el Estado que comete un exceso. Todos los bolivianos somos testigos de que cuando se tomó un whisky la ex jueza Pacajes,
nos contó a todos los bolivianos las barbaridades que se había sabido hacer en ese órgano judicial. Y miren las otras barbaridades que se ha cometido con un trabajador de la prensa, cuando en uso de su derecho, de su responsabilidad, estaba haciendo su trabajo, lamentablemente es víctima también del propio Estado. ¿Y qué ha hecho este régimen? Esto sería bueno que hoy, de cara a todos los bolivianos, ministra, tenga que explicar qué acciones ha asumido su ministerio respecto a esta vulneración de derechos y a este exceso que se ha cometido con un humilde ciudadano que hace su trabajo sacrificado de prensa, sobre algo que ha indignado a todo el pueblo boliviano y sobre algo que muestra lo que hace un momento decíamos, el que no hay justicia en nuestro país. Nos han quitado la justicia a los bolivianos. La justicia solamente es para los poderosos, no hay justicia para el pueblo. Y esta justicia lo que hace es también evitar y cometer estos excesos en contra de los trabajadores de la prensa. ¡Cállate! Como para vos, más o menos, animal. ¡Silencio! Hace días atrás escuchábamos cómo sale un audio cuando un comandante nacional y un comandante de inteligencia informan al jefe sobre el espionaje o seguimiento que se hace a periodistas. ¿En qué parte de la Constitución, por eso hemos dado lectura a toda la normativa, se dice que un comandante de la policía tiene que estar detrás de las cuentas de las redes sociales de los periodistas? ¿En qué parte de la Constitución, en qué parte de la normativa, señor presidente, dice que la policía tiene que estar detrás de los periodistas? ¿Dónde dice que tienen que estar detrás de los periodistas? Y como lambertos por ahí están informando al jefe que hacen seguimiento a periodistas. ¡Cállate, animal! Este tema también tiene que aclararse y nos tiene que decir, en cumplimiento a la normativa, en cumplimiento a lo que establece la norma, qué se ha hecho desde el Ministerio de Comunicación. Seguramente han pedido la renuncia de ese comandante, porque un comandante no puede asumir actos en contra de la Constitución. Claro, más antes dijo que estaba enamorado del proceso de cambio, cuando la Constitución también prohíbe que un uniformado de la policía tenga que hacer actividad política partidaria. Sería bueno que hoy se nos diga desde el Ministerio de Comunicación qué se está haciendo contra ese señor. Porque no puede ser que estemos haciendo espionaje o estamos siguiendo las cuentas de los periodistas, de los ciudadanos o de los opositores o de los activistas. No pueden entrometerse en la vida privada de los ciudadanos bolivianos. Ese es un delito. Tenemos un derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la privacidad, pero no se respeta la privacidad. ¿Por qué? Porque también muestra de que estamos en ese camino negativo donde están yendo ustedes, ese camino de la instalación de un régimen dictatorial que no respeta los derechos fundamentales. Don John Arandia, ¿qué nos dice? Dice, me siento amenazado por la policía. ¿Será que han cumplido su objetivo? ¿Será que ese Estado policía que está detrás de algunos ciudadanos está cumpliendo su objetivo de generar terror, de generar temor? ¿Es correcto que se haga eso en nuestro Estado? ¿Es correcto que la policía tenga que llevar adelante este tipo de hechos? Nos parece que no, señor presidente. Tenemos acá en el pliego interpelatorio varias denuncias que se hicieron conocer en su momento y eso provocó esta interpelación, más todos estos hechos que los estamos planteando ahora como preocupación. Una preocupación por principio democrático y por defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ese es el objetivo de esta interpelación, no traerse una barra brava. Ser serios, ser responsables, ser coherentes con lo que significa el ejercicio pleno de nuestros derechos y nuestras libertades. En su momento, la propia ANP hace conocer una grave denuncia cuando dice que se alerta
una asfixia financiera y amenazas a la prensa, siempre en contraposición a lo que establece la normativa internacional, la propia Constitución y los propios decretos supremos que hemos hecho conocer hace un momento. En alguna oportunidad tengo variedad de declaraciones por los medios de comunicación. Evo Morales dice que los periodistas no deben defender a los medios de comunicación. Algo que tiene que informar acá la señora ministra y que es fruto de esta interpelación: cuando periodistas sufren acoso sexual y violencia en la Casa del Pueblo, nos tiene que informar qué acciones se ha asumido, a quiénes se ha destituido, a quienes se ha hecho las llamadas de atención o qué correcciones se ha realizado por estas gravísimas denuncias, porque esto es una falla del Estado. Aquí hay incumplimiento de deberes, aquí hay irresponsabilidad si es que estamos permitiendo que los trabajadores de la prensa sean víctimas de un acoso sexual o de violencia, y más aún cuando se da en la inauguración de su Palacio Imperial. Tenemos una nota donde usted, señora ministra, dice que hará una investigación por el acoso a periodistas. Quisiéramos saber cuáles son los resultados de esa investigación, quiénes son los responsables, quiénes incurrieron en incumplimiento de deberes y por qué se permitió estos hechos. Por otra parte, en el pliego interpelatorio hacemos referencia a lo que ocurrió el 6 de agosto en Potosí, cuando hay una policía que, armada hasta los dientes, con más de 2000 efectivos, se van a Potosí, cercan todo el centro de la ciudad, ni siquiera dejan transitar a los ciudadanos. Hemos visto francotiradores, ahí están las imágenes, y hemos visto cómo solo podían entrar los que eran funcionarios públicos. Solamente podían entrar. Y a los que somos potosinos, los que vivimos en Potosí, ni siquiera hemos podido salir a comprar pan. A ese extremo se ha llegado. No se ha dejado ni siquiera que los que venden papas fritas o pipocas o hamburguesas entren a la Plaza 10 de Noviembre. ¿Quiénes entraban? Los funcionarios públicos, como lo hacen aquí, siempre discriminando. Y en ese momento un periodista también fue gasificado ahí en Potosí. Queremos saber qué acciones se ha asumido, como dice la norma, en la relación interministerial con el Ministerio de Gobierno sobre este abuso que se ha hecho con un trabajador de la prensa y un hermano periodista en la ciudad de Potosí. Lo mismo ha ocurrido en Cochabamba, en la parada militar, cuando no se ha permitido a algunos trabajadores de la prensa hacer su trabajo. Incluso ese día, y aquí están algunos parlamentarios, nos han sacado a empujones, abusivamente, los militares, cuando estábamos ahí y cuando fuimos invitados por las propias Fuerzas Armadas. Y nos hicieron pasar por donde estaban sus compañeros y nos discriminaron y nos humillaron y nos gritaron y nos dijeron de todo. Y ahí recibimos la denuncia de los trabajadores, de algunos trabajadores de la prensa, que no se les permitió realizar su trabajo. Fuimos testigos y están aquí algunos diputados que estuvieron en su momento. Como verá, señor presidente, lamentablemente, en estos últimos años, en vez de que garanticemos y protejamos el trabajo que hacen los periodistas, el trabajo que hacen los medios de comunicación, de que garanticemos la libertad de expresión, ocurre todo lo contrario. Y eso no es una coincidencia, eso es la visión que tiene el régimen. A tal extremo que un subcomandante nacional aquí en Plaza Murillo dijo una vez, antes del 6 de agosto, que no iba a permitir que se grite Bolivia, dijo no. Todo un subcomandante. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque estamos en el poder. Y cuando nosotros en esa asamblea dijimos Bolivia, dijo no, fuimos amenazados para ser expulsados de esta Cámara de Diputados, solo por decir lo que pensamos. Y ahí están varios diputados
que nos han amenazado y nos han dicho que nos van a sacar de aquí a través de la Comisión de Ética. Imagínense si aquí, en el centro de la democracia, donde está la esencia de la democracia, donde estamos los que representamos al pueblo boliviano, todos los que estamos sentados acá, somos la representación máxima del pueblo boliviano. Y ahí llega ese tipo de hechos. Pero estamos ahí para seguir realizando la resistencia democrática al lado de nuestro pueblo. Como hoy se está iniciando una marcha de nobles y dignos ciudadanos en defensa de la democracia. Como siempre se lo ha hecho en las épocas dictatoriales, en esas épocas donde también el pueblo boliviano no permitió ser sometido. Lo que buscan es coartar derechos y libertades para que nos sometan, para que nos arrinconen. Eso es lo que se busca, pero no lo van a lograr. Y por si fuera poco, se gastan nuestra plata, millones y millones. Miren el presupuesto del año 2011 aprobado del Ministerio de Comunicación, cifras redondas, 74 millones. El año 2012, 150 millones. El 2013, 183 millones. El 2014, miren, el año de las elecciones, escúchese bien, 649 millones de bolivianos. El 2015, 552 millones. El 2016, 660 millones de bolivianos. El 2017, 588 millones de bolivianos. El 2018, 459 millones de bolivianos. ¿Saben cuánto se lo han tirado en total solamente desde el 2011? 3.320 millones. Y de acuerdo, y estos son datos oficiales, y de acuerdo, y estamos hablando solo presupuesto y publicidad de los ministerios de comunicación. No está la publicidad de las empresas públicas. Son más de 7.000 millones que solo en el presupuesto del Ministerio de Comunicación y en las empresas públicas que se ha gastado. Cuando hay tantas necesidades y vemos a nuestros hermanos que tienen cáncer hacer huelga de hambre y pidiendo piedad que se los atienda, y sobre eso todavía los abusivos los gasifican. ¿Dónde se ha visto que se gasifique a los enfermos de cáncer? ¿Quién es ese inhumano que gasifica a los enfermos de cáncer? ¿Dónde se ha visto eso? Por Dios. ¿Dónde se ha visto que se gasten plata para que veamos jugar fútbol a Evo Morales cuando tenemos más bien tantas necesidades para el pueblo boliviano? ¿Y antes qué hacían ustedes? Entonces, como verán, todos estos hechos muestran de que se utiliza el poder político y económico para seguir instalando el régimen y para someter al pueblo boliviano. Eso es lo que se está haciendo y aquí están las evidencias. Yo pregunto, y sería bueno que nos diga la señora ministra y con el mayor respeto, ¿es correcto que se gaste tanta plata cuando tenemos hermanos bolivianos que tienen cáncer y no se los puede atender? Cuando en el hospital de clínicas ya ha colapsado y en el suelo se tiene que atender a los ciudadanos. En Potosí no tenemos un oncólogo, imagínense, 13 años. ¿Tan difícil es contratar un oncólogo para Potosí? ¿Tan difícil será? Por lo tanto, ese pasado de estos tantísimos años, de esa vieja práctica de querer someter y de querer confundir al pueblo boliviano, obviamente jamás, pero jamás de los jamases va a ser aceptado por el pueblo boliviano. Para terminar, señor presidente, hay la constatación, y podríamos hablar todo el día dando muchos ejemplos de cómo se discrimina, de cómo se lastima a los trabajadores de la prensa por parte del Estado. Y tenemos un Estado que no hace nada porque tiene una visión muy diferente a la que tenemos los bolivianos.
una visión solamente de someter, una visión de meterle nomás, una visión de no cumplir la Constitución, de no cumplir la ley, de que la justicia es para mí, de que no respeto el voto del pueblo, de que no sirve para nada lo que decide el pueblo. Esa es la visión. Y sobre eso, obviamente, el gran componente es el no respetar los derechos y libertades de la información y de los trabajadores de la prensa. Por eso, este pliego interpelatorio tiene ese objetivo y esperemos que desde ese punto de vista se tenga que informar y se tenga que responder a este pliego interpelatorio antes de que se estén trayendo barras bravas acá, señor presidente. Muchísimas gracias.